Hay un tema que no se ha querido tratar, y yo digo que hay mucha gente que habla de eso sin haber puesto un blog en su vida, y es el tema de con la categorización. Si realmente, o muchas empresas se dieron cuenta que pensaban que eran medianas y ahora salieron que son pequeñas, ¿verdad? Y tú decías, ustedes han podido medir ese tema de gente que dice, pero es que ahora en la empresa que yo estoy, que tiene menos de 50 empleados y factura menos de 54 millones de venta bruta, yo ganaba un sueldo de 17.610. Yo ganaba un sueldo de 17.610 en esa empresa. Hay un grupo importante de esa gente que realmente, no es que le van a bajar el salario, pero que no lo impacta el aumento, porque lo que han hecho es que ya estaban en una categoría que era fuera de su umbral. No, en primer lugar, como usted acaba de decir, el salario no puede bajar, solamente puede subir. Eso es lo primero. Lo segundo, se estableció también en la resolución que si sucediera un escenario en donde una empresa tuviese una clasificación de cantidad de trabajadores que lo ubica en el nivel X y una clasificación por criterio de ventas brutas que lo ubica en el nivel Y, vamos a suponer más bajo, el que prima de los dos es el más alto. Eso protege también, eso es una de las protecciones acordadas en ese acuerdo, valga la redundancia, de protección a los trabajadores, porque está también el histórico. Entonces, el efecto real es que hay cantidad de trabajadores que van a tener mejoras salariales y en algunos casos las mejoras van a ser de 2 y 3 veces. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los trabajadores dominicanos van a estar en empresas clasificadas igual o hacia el alza. Me explico. Si usted estaba en una empresa con la clasificación anterior, por ejemplo, que era mediana, y se da cuenta que realmente con la clasificación actual es grande, tiene que subir 2 veces, porque la empresa ya va a tener un nuevo salario mínimo, que no va a ser 19.250 porque va a ser grande, va a ser 21.000. Y entonces usted va a tener como trabajador ese doble aumento. Y el que tenía una empresa que pagaba 17.610 porque entendía que era antes era grande, está protegido no solamente por la resolución, sino por el propio Código de Trabajo. No hay aumento. ¿Cómo? Ese grupo no tiene aumento. Sí, bueno, por supuesto. Lo que pasa es que los aumentos son tal vez más modestos porque son clasificaciones distintas, pero efectivamente que sí. En ningún escenario los trabajadores ganarán menos dinero. En todos los escenarios ganarán más y a veces mucho más, no solamente por el porcentaje de aumento, sino también por la totalidad. ¿Usted cree que el sector, que la economía dominicana, aunque que para mí fue excelente esto de manejar los aumentos en 2 fechas, vamos a decir, una parte ahora y otra en enero, usted confía en que la economía dominicana va a responder y no que en medio de una crisis con empleados suspendidos, con gente todavía que han liquidado, que hay muchas empresas que cerraron de algunos tipos, que todavía meterle un aumento de salario puede ser un sacrificio muy grande para los empleados? Mire, históricamente, cada vez que hay un ajuste salarial, y en este caso es un aumento, no simplemente un ajuste, el mercado dura 1 o 2 meses para ajustarse. Eso no es exclusivo de una oportunidad, eso es cada 2 años. Número 1. Número 2. En esta oportunidad, precisamente por la diferenciación de los aumentos, el riesgo de eso que usted señala se reduce exponencialmente, porque las empresas más vulnerables que pudieran argumentar dificultades de liquidez para hacerle frente a estas obligaciones, tendrían también las presiones menores en comparación con las medianas o las grandes. Es precisamente esto una de las también búsquedas de equilibrio entre fomentar mejores salarios, pero al mismo tiempo fomentar la protección al empleo y la protección a la capacidad de generar empleo. Michelle, ¿hace cuánto tiempo en la República Dominicana el salario mínimo, en este caso más alto, no era casi igual al costo de la canasta básica del primer quintil? Eso no se había visto en muchos años. Pero esto fue posible, como he dicho,
por ese acuerdo tripartito, que yo quiero destacarlo. ¿Por qué? Porque lo que acaba de ocurrir con el tema salarial es, o debe ser, un primer paso para juntos poder construir las transformaciones históricas que están pendientes desde hace muchos años en el ámbito del trabajo, en el ámbito del empleo y en el ámbito de la seguridad social. El presidente de la República anunció en su discurso del 27 de febrero que en este año 2021 se iniciaría el proceso de construcción de los consensos para la conformación del nuevo Gran Pacto Social de la República Dominicana, que implicaría la revisión y posible reforma del Código de Trabajo conjuntamente con la revisión y posible reforma de la Ley de Seguridad Social. A principio de año, en el Consejo Consultivo del Trabajo del Ministerio de Trabajo, órgano también tripartito, el sector laboral, el sector empleador y el sector gubernamental acordamos que teníamos la obligación de buscar los consensos que nos permitieran mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las capacidades de creación de empleo. Lo que vimos en este escenario del tema salarial fortalece el propósito de construir esos consensos a los fines antes mencionados. Es decir, construir los consensos para que tengamos una seguridad social con mejores atención de salud, una seguridad social con más y mejores pensiones, un mercado laboral con mejores protecciones para el trabajador, pero sin dañar la capacidad de producción de plazas de empleo. Es un reto importante, pero para eso fue que este país eligió al presidente Luis Abinader, para no seguir haciendo lo mismo porque siempre se ha hecho así, no, para buscar las transformaciones que el país reclama. ¿Y usted se cree que es momento de que con todo y esto, que estos aumentos se logran y este diálogo, este consenso entre los tres sectores, por un tema de que todo el mundo entendió, como usted dijo, se puso a la altura de las circunstancias, y que ya en lo que es reforma a la Ley de Seguridad Social y al mismo Código de Trabajo, todavía ellos estarían dispuestos a buscar consenso, o aquello lo hicieron por el tema de la pandemia? Mire, la pandemia desnudó las realidades intrínsecas de las sociedades, en algunos casos más, en algunos casos menos. En la República Dominicana desnudó la necesidad de reforma de esos dos textos. Por un lado, por ejemplo, con el tema de la pandemia, las suspensiones, los fondos de asistencia solidaria al empleo, FASE. Es posible que eso... El mismo, si hubiera uno, recuerdo un programa cuando usted y yo hablábamos de hasta dónde las suspensiones eran posibles, pero hablábamos de que si hubiéramos tenido un seguro de desempleo no se hubiera necesitado el FASE. Efectivamente, y eso no existe en la realidad hoy porque esas dos leyes se encuentran desfasadas, no se comunican totalmente como deben hacerlo. Pero también hemos visto cómo en cuanto a muchísimos aspectos de atenciones, también la pandemia desnuda las realidades. Entonces, dentro de las desgracias que como nación hemos sufrido y como mundo también, tenemos que identificar cuáles son las oportunidades de mejora, no esperar a otra situación similar o peor o muy mala, sino ya que estamos encarrilados firmemente al proceso de recuperación con la cantidad de vacunas que afortunadamente este país ha logrado obtener, principalmente por los esfuerzos del presidente de la República, no solamente en cantidad, sino en variedad de marcas, por si fuera poco. Cuando usted ve países que no tienen ni una cosa ni la otra, de la misma región en la que nosotros aquí estamos discutiendo de que cuál me voy a poner. Fíjese usted ese lujo. Entonces, hay países que no obtienen esa posibilidad, de ninguna. Entonces, estamos encarrilados a un proceso de recuperación sanitaria y se vio sobre todo, por ejemplo, en la longitud e intensidad reducida de la última ola de COVID del mes anterior. Entonces, así con las flexibilizaciones últimas, las reaperturas ya de horas también, la economía se irá ajustando y desarrollando aún más. Entonces, es precisamente por eso que también en el diálogo tripartito se acordó que una parte de ese aumento se aplicara a partir de enero para darle oportunidad
a la economía que siga fortaleciéndose y que el empleo se siga fomentando, y los trabajadores desde ya tienen las mejoras, pero también tendrán una mejora adicional a principios del próximo año. Hace un par de meses visité el Ministerio de Trabajo y llegué un poquito más temprano a una reunión allá. Y me puse a ver en los pasillos que estaba, que vivía en el ambiente. Y me llamó la atención un grupo de gente que trabajaba o que hablaba de que estaban evaluando la competitividad con respecto a otros países. O sea, tú dices, aquí estamos hablando de seguridad social, de aumento de trabajo, y lo que me dio la sensación es como, déjame ver hasta dónde uno puede negociar, subir, mejorar la calidad de vida de la gente, pero sin ocultar que la zona franca se activó de una vez porque nosotros somos competitivos en cuanto a los salarios. Y eso es una realidad, ¿verdad? O sea, esto está aquí. ¿Realmente a usted no le preocupa el tema de que todas estas modificaciones y todo esto, cuando se logren, como ustedes lo están previendo, que realmente el dominicano se le mejore su pensión, su salud, su código de trabajo y todo esto, su salario, no seamos competitivos en algunos sectores? Mire, la competitividad... Con respecto a otros países. No lo entiendo, porque la competencia no es local, la competencia es mundial. Sí. Mire, la competitividad de nuestro país, tal vez hace 30 años, estuvo atada a los niveles salariales. Pero en la realidad mundial de hoy día, la competitividad no está condicionada al tema de los niveles salariales. ¿Por qué? Porque antes las competencias ya no eran antes las competencias entre empresas, por ejemplo, eran respecto a salarios. Ahora las competencias van más allá de los simples salarios y también se encuentran los conceptos de los llamados salarios emocionales. La competencia de las empresas es para conseguir los mejores talentos, los mejores recursos capacitados y de esa manera entonces tener mejores productos. Es decir, ya en el mundo, y República Dominicana es parte de ese movimiento, la competitividad no puede considerarse sustentada en un sacrificio sobre los hombros del trabajador. Al contrario, es respecto de las capacidades de éste, y para esas capacidades también se requieren mejores salarios. A propósito de eso, es interesante destacar que desde hace ya mucho tiempo ha habido la desaparición progresiva de las fronteras de los capitales, pero también ha habido la desaparición progresiva de las fronteras del comercio. Comienza a verse, y eso hay que atenderlo, y la venta por internet. Una desaparición progresiva también de las fronteras respecto al tema laboral, por el desarrollo de las tecnologías de la información. Usted hoy puede acceder a que le produzcan un trabajo a través de una contratación por una plataforma de internet. Hay muchísimas. Oh, sí. Ya sea una persona del país o una persona de fuera del país. Yo quiero diseñar un logo y te lo hacen por internet una gente que está en Sudamérica. Por ejemplo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos que la frontera que separaba la realidad laboral se va difuminando. Y es por eso que tenemos que también abordar esta nueva realidad que estamos viviendo hoy, pero no porque es futurista, no, porque es la realidad. Y la realidad ha indicado que con el tiempo eso se va a seguir desarrollando. Ese es el gran reto de los próximos años en el ámbito laboral. ¿Cómo lograr que la protección social de las condiciones del trabajo, pero también de la seguridad social, no se erosione, sino que se pueda mantener? Y uno de los principales factores es considerar la competitividad no simplemente como era antes, con el tema de salarios no solamente bajos, sino a todas luces muchas veces insuficientes, sino mejorar las condiciones del trabajo y del trabajador para entonces la competencia, que es la que se está llevando ahora, poderse salir como nación gananciosos.